Voces y visiones. Diferentes ópticas de la realidad de Colombia y el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a Voces y Visiones, el espacio donde el pensamiento crítico y las luchas populares se encuentran con la palabra viva. Saludamos también a Urdimbre Radio 100.6 FM, la radio del nuevo tejido social, a nuestros amigos y amigas que nos siguen en nuestro canal de YouTube y a La Voz de Mi Barrio 7, que nos transmite todos los miércoles a las 10 a.m. este programa. Invitamos a seguir nuestro canal en YouTube, a sintonizar las emisoras comunitarias con las que estamos entrelazados, donde tejemos historias, resistencias y propuestas desde la economía solidaria, la cultura viva y la esperanza colectiva. Aquí no solo informamos, reflexionamos, sino también la búsqueda realmente es transformar esta crisis civilizatoria que nos golpea en pleno siglo XXI, aunque ya venimos desde 1492 en esta crisis. Pero bueno, hoy vamos a hablar con un invitado muy especial. Vamos a hablar con Hans Ediel Morales y vamos a hablar sobre un tema muy importante, preponderante: las economías populares, sociales y solidarias y comunitarias en Colombia. Y pues lógicamente vamos a hablar de las oportunidades y los desafíos que tienen todas estas economías populares, todas las economías sociales y solidarias en nuestro país. Hans es colombiano, coordinador de la Red Intercontinental de Economía Social y Solidaria, América Latina y el Caribe, Red de Economías Transformadoras y Alternativas Colombia LAT. Asesor en proyectos de educación y con formación de organizaciones sociales, solidarias y populares, con experiencia en planificación territorial para el desarrollo social, económico, con el Ministerio de Educación en Argentina. Bienvenido, Hans. Es un gusto tenerte para que podamos hoy hablar sobre esos retos y desafíos, pero primero un saludo tuyo, Hans, para nuestros seguidores, seguidoras del canal, eh, de la emisora La Voz de Mi Barrio 7 y lógicamente para Urdimbre Radio 100.6 FM. Bueno, Armando, pues muchas gracias a ti por esta invitación y a todos los compañeros, compañeras, amigos, amigas que escuchan esa transmisión, agradecerles y bueno, un saludo muy fraterno y pues muchas gracias, Armando, por esa presentación tan generosa, pero sobre todo soy un militante de la vida y yo creo que la militancia de la vida es la que lo lleva a uno pues a también a estar en esos distintos espacios donde uno ha construido sus proyectos, sus procesos. Y bueno, no, pues aquí con la felicidad de compartir este momento y con todo el entusiasmo de abrir este diálogo tan importante, urgente y necesario que nos pone a todos y todas en Colombia y en América Latina y el Caribe en clave de la construcción de otras alternativas y otras economías. Claro. No, pues es un gusto, ¿verdad, Hans, tenerte, porque sé y sabemos que tú eres uno de esos militantes en muchos procesos sociales, en instituciones, con las comunidades. ¿Por qué no iniciamos, Hans? Porque aquí lo que vamos a hablar es de oportunidades y desafíos, pero también las economías populares, sociales y solidarias y comunitarias en Colombia. ¿Cómo la podemos resumir? ¿Cómo las podemos como entender o conceptualizar, al menos primero como un preámbulo? ¿Qué se entiende por eso que acabamos de presentar, que es economías populares, sociales y solidarias y comunitarias? ¿Eso qué representa para Colombia, las comunidades territoriales, no solamente urbanas, sino también rurales? Bueno, yo creo que en el ámbito global que estamos viviendo, como tú introdujiste, haces una introducción en esta conversación, hay una crisis profunda, no solamente la crisis que estamos viendo en términos de las contradicciones que el propio sistema capitalista está llevando a la sociedad actual, sino que esto está conllevando a la necesidad de generar categorías políticas que puedan dar cuenta de los fenómenos sociales y económicos que están sucediendo. O sea, han sucedido hechos económicos en los sectores populares muy importantes
que ni los modelos económicos, ni la teoría económica, ni los modelos de política económica han logrado dar cuenta de manera satisfactoria. Por eso cuando hablamos de economía popular o economía social y solidaria, comunitaria, que son 4 categorías importantes que la podemos desarrollar durante este diálogo, lo que uno va encontrando es que la economía popular nace precisamente de los sectores subalternos de América Latina. O sea, no en ningún otro lado se habla de economía popular. Y nace precisamente en una tensión permanente entre las formas del diseño de la política pública en términos económicos, en términos sociales, y los procesos sociales territoriales de comunidades y de hombres y mujeres que han quedado por fuera del acuerdo social, que han quedado por fuera de las oportunidades de la vida, que han quedado por fuera del mundo del trabajo, que han quedado por fuera del sistema educativo, que han quedado por fuera del sistema de la salud y que les ha tocado a través de la autogestión y del esfuerzo propio construir sus propias posibilidades. Y donde los estados no han tenido la capacidad de poder acercarse a esas realidades, ni a esas vivencias, ni a esas búsquedas de vida que hacen tantos hombres y mujeres, y que simplemente lo categoriza con una categoría que lleva más de 40 años, que fue propuesta por la 40, 50 años, propuesta por la OIT, que es informalidad. Entonces, a todos nos metieron al 60 y pico por ciento de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, la metieron dentro de una categoría de informalidad. Pero realmente lo que uno ve en la práctica y en la vida real es que hay una pluralidad y una heterogeneidad de prácticas y experiencias y modos de vida, de oficios, de trabajo, que exceden esa lectura, no una lectura errónea, porque con esto no estamos diciendo que la formalidad no es importante, solo que la formalidad, que es la propuesta que hacen los gobiernos y las agencias internacionales, se enfocan solamente algunos modelos de formalidad que desde mi punto de vista no han sido exitosos, porque llevamos varias décadas en programas de formalización y los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones económicas de los sectores populares no se quieren formalizar porque esa formalización como la proponen no ayuda, no No es la les unidad representa productiva. absolutamente, no les dan No, garantías. exacto. Entonces, en ese contexto, la economía popular se convierte en una categoría importante para el análisis económico y el análisis de esos mundos de trabajadores y trabajadoras, más del 60% en América Latina, bueno, y en el mundo, digamos, ¿no? Que pues no logran, digamos, tener una relación con el Estado de una manera satisfactoria y tienen que vivir bajo las propias reglas del mercado y las propias reglas de una lógica empresarial que pues no dan, pues no responden a la realidad de la gente. Entonces, yo creo que ahí hay un debate importante que hoy se está dando en el ámbito académico, en el ámbito de la política pública, en las agencias internacionales, en las instituciones, en los sectores populares, de la necesidad de construir esa categoría o esas categorías como alternativa precisamente a ese mundo cada vez más violento, que margina, excluye, empobrece en esta crisis del capitalismo que cada vez se profundiza y que cada vez se vuelve más violento. Sí, y se ha categorizado de una forma muy peyorativa la economía popular, ¿no? Subalternos, empobrecidos, desunidos, desarticulados, invasores del espacio público. Hay unas categorías absolutamente degrinantes sobre la economía popular, sobre las personas que han, digamos, más bien de hacerles un homenaje a estas personas que han Claro, sobrevivido sin ningún ayuda del Estado, ¿no? Que es lo que tú acabas de decir, por fuera de los derechos constitucionales, ellos han podido hacer su propia educación, su salud. em, bueno, es increíble estas personas de la economía popular. Y uno podría decir que esa heterogeneidad que existe en la economía popular, pues necesitamos unas políticas públicas muy, muy, muy amplias, pero muy
eh, eh, muy contextualizadas. Eh, el Estado realmente tiene un censo para para trazar una política pública seria. ¿Se tiene un censo real de la economía popular o es simplemente una mirada así muy, muy visual y ligera? Pues mira, yo creo que esa es una gran disputa que se tiene actualmente, porque claramente las formas en que se han hecho los censos nacionales y las estadísticas que lo hace el DANE, categoriza oficios pero ¿para qué lo hacen? ¿No? Entonces lo hacen es precisamente para poder tener unos registros que le permitan a las personas poder tener un código y poder registrarse en las cámaras de comercio, poderse registrar y sacar un RUT ante la DIAN, ¿no? Pero eso es insuficiente, porque precisamente cuando uno habla de economía popular, no solamente estamos hablando como algunos abordajes, porque esta categoría también tiene distintos abordajes. Hay un abordaje que es como el más dominante, que pues lógicamente está instalado por la mirada empresarial, dice que son micronegocios. Entonces todo el mundo tiene un micronegocio y entonces hay que registrarlo como una pequeña empresa y que tiene un potencial de crecimiento y demás. Pero realmente cuando uno explora lo que sucede en los sectores populares, uno encuentra que no solamente es una actividad económica, sino puede tener otros elementos fundamentales, por ejemplo, la confianza familiar, la unidad doméstica, porque en muchos de los negocios de barrio uno va y es administrado o es llevado a cabo por unidades familiares, primos, hermanos, tíos, que son las relaciones de confianza, y eso implica precisamente que las formas en que se aborda desde lo empresarial es un abordaje más desde el contrato, el pago de horas, ¿no? Y no desde la confianza y la construcción de un proyecto de vida familiar para generar una actividad alternativa económica para resolver sus problemas. O en lo comunitario. Muchas comunidades, por ejemplo en el caso de las grandes ciudades de Colombia, fueron autoconstrucción. La gente se organizaba, loteaba, peleaban por el acueducto, peleaban por los servicios eléctricos y demás, pero la gente construía solidaridad en la cotidianidad para resolver una necesidad o un problema. Entonces, digamos, eso, solo por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, el tema del Sí, cuidado, que es, digamos, lo más claro. Entonces, si tú lo registras bajo la mirada empresarial, como lo hace en muchos casos el error que comete el DANE, eh, claramente pues no vas a ver todo lo que sucede alrededor de una actividad económica de un sector popular, que no solamente producen condiciones materiales, sino producen barrio, producen confianza comunitaria, producen tejido social, producen bienes públicos, bueno, muchas cosas, simbologías, cultura, arte, todo eso, deporte. arte, cultura, muchas cosas. Entonces, si tú lo tienes una mirada, desde esa mirada del registro, sacas por fuera todo lo demás. Pero resulta que a veces esa mirada netamente como unidad microempresarial o micronegocio, que se ve como la unidad básica de análisis del sector popular, se queda corto. Entonces, Claro. digamos, hoy hay una discusión dentro de inclusive el DANE y algunos ministerios han planteado algunos debates frente al tema, porque, porque no es suficiente para poder, digamos, dar respuesta a un análisis de ese tipo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, en culturas. Yo en este momento estoy abordando un tema en temas de culturas y es muy interesante porque cuando uno aborda un proyecto económico en temas culturales, pues tú tienes muchas limitaciones. Porque, por ejemplo, tú vas a decir, vamos a fortalecer las unidades productivas de un carnaval. Ajá. Sí, pero tú vas a mirar el carnaval y no encuentras claramente unidades productivas, sino la gente que hace por tradición, hacen la carroza, hacen los artesanos, hacen una actividad, pero lo hacen por temporada de carnavales. Bueno,
por dar un ejemplo muy, muy general, pero Sí. hay muchas actividades que no se ubican necesariamente de esa unidad de análisis. ¿Qué implica? Que necesariamente hay que pensarse nuevamente, ¿no? Como hace un reinicio para comprender esos fenómenos económicos, esas formas de categorizar y nombrar, para rediseñar la política que sea de una respuesta real y clara a esos sectores que históricamente han sido marginados de la política. O sea que no tenemos esperanzas de tener una política pública armónica, contextualizada, porque lo que se hace son registros administrativos, ¿no? Van por ahí a las 3 de la tarde y recogen algunos insumos, algunas preguntitas, pero no van a esa profundidad. Y lógico, entonces uno se pregunta, pues no va a haber una política pública real, con contexto, con un dinero especial que diga específico, ¿no? Cuántos Claro, adultos, cuántos jóvenes, cuántas mujeres que hacen desde lo económico, desde lo cultural, desde lo simbólico, para poder responder precisamente a esas necesidades urgentes y básicas. Pues eso es nefasto, ¿no? Porque pues así nunca se van a poder trazar políticas públicas concretas a la economía popular, que es un porcentaje y cada vez va creciendo, cada vez más, ¿no? Que son de claro, una u otra forma también los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, que son trabajadores, pero claro, no asalariados, ¿no? exacto. Que están por fuera, que no tienen posibilidades de pensión, porque si no están recibiendo un salario, pues no van a tener, no están pues, inscritos en una ARL. Es increíble, ¿no? Yo no sé cómo es, esa población debería haber todo eh, hacerles un homenaje inmenso a toda esta población que han sobrevivido por fuera totalmente de los derechos constitucionales. ¿Por qué no Total. seguimos, por qué no seguimos ahora con lo que tú acabas de ahí, sociales, solidarias y comunitarias? ¿Eso cómo se complementa con las economías populares? Sí, eso es bien interesante, ¿no? Y yo quiero resaltar algo que tú dices y es precisamente eso, la protección social. Porque la protección social es un acuerdo social donde una sociedad define cómo va a acompañar a todos los ciudadanos de esa sociedad para resolver problemas de salud, seguridad profesional, pensión y demás. Pero lo que uno ve es que la gran mayoría está por fuera de esos derechos. Entonces, si alguien de la economía popular, que es la gran mayoría, ganan apenas para pagar, digamos, y sobrevivir, para pagar a los hijos su estudio, para comer, para vestir, ¿no? Pero no tiene capacidad de ahorro, pues no va a cotizar y tampoco debe de cotizar porque sabe que en un sistema privado de pensiones o de salud tampoco hay garantía. Entonces la garantía es el día a día, El día a día. Uy, ¿sí? sí. Entonces ahí hay una falla del Estado. Sencillamente hay una gran falla porque es la mayoría de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia que ponen un negocio, que cambian de actividad económica a cada momento y que la gran mayoría de la gente tratando de llevarla, ¿no? Inclusive el mesero del restaurante que vive de eso, que lo contratan verbalmente para que, bueno, tantas actividades que hay y es mucha gente. Y Mucha es gente. mucha gente que sacrifica. Y la autoexplotación misma, ¿no? Porque claro, ellos ponen Sí, un negocio y ponen a sus familiares, ¿no? A trabajar. además, claro. Y todavía se suma otro, a la explotación, incluso sin querer queriendo, como dicen ahí los, ¿no? Porque no se les paga pues, las prestaciones a sus propios familiares, a su hermano, a su Claro, papá, ni horas extras. Bueno, increíble, pero bueno, eh, definitivamente estamos muy lejanos de una protección real de estas personas que trabajan y que están por fuera del marco social y del marco constitucional. Y lo más doloroso es que sigue. Yo hablando con sigue César y Giraldo, crece. y sigue y crece. Hablando con César Claro, Giraldo la vez pasada me decía, la economía popular quedó por fuera del plan de desarrollo nacional. Pero sí sí, te habla de economía popular. claro.
porque, bueno, antes de entrar al tema de economía social, solidaria y comunitaria, yo creo que esas categorías como son emergentes, son categorías que en el caso de Colombia no logramos comprender. Ajá. Digamos que antes de que el presidente Petro llegara y hablara de economía popular, muy pocos en Colombia hablábamos de economía popular. Ajá. ¿Sí? César Giraldo con su grupo en la Nacional, algunos desde la economía social y solidaria hablamos de economía popular, pero no era realmente ni masivo ni de interés general, sino era un tema más marginal. Pero cuando Petro llega y dice, bueno, la economía popular va a ser el mecanismo para acompañar y mejorar las condiciones de vida de toda esta gente, queda instalado en el Plan Nacional de Desarrollo, inclusive creo que son 11 instituciones que tienen que diseñar política y programas para la economía popular. Pero ahí nos encontramos en un gran problema, ¿no? Yo recuerdo cuando yo participé en las primeras reuniones del Consejo Nacional de Economía Popular. Había un gran problema porque cada uno entendía la economía popular como consideraba que era la economía popular. Entonces el gran problema era que nombraban lo que ya venían haciendo en sus ministerios como economía popular. Entonces, Ministerio de Comercio que ayuda a capacitar en emprendimiento, fortalecer MIPYMES y demás, decía que eso era los programas de economía popular. Entonces hacían lo mismo, pero ahora le ponían de apellido popular. Ujú. Y bueno, casi todos los ministerios, ¿no? Solo por dar un ejemplo, con excepciones, realmente hubo una comprensión, uno, yo creo que por el afán de la gestión, dos, porque no habíamos tenido la capacidad de instalar una categoría política con tanta envergadura dentro de la institucionalidad, ni dentro de la academia, ni dentro del pensamiento del diseñador, del que diseña la política, que hasta el día de hoy todavía pasa eso, o sea, no hay un consenso para comprender qué significa la economía popular. Entonces, digamos, es una de las grandes limitaciones que se ha tenido en esa categoría, que sí aparece en el documento del Plan Nacional de Desarrollo, que sí aparece como nombre en muchas de las instituciones, pero que en la práctica lo que sucede es que muchas de las políticas son las mismas y Sí. no se echó vino nuevo, no de viejo, digamos. Pues se supone que Es- del 2022, sigamos, se impulsa una política pública, ¿no? sí, Que alinean con los principios, digamos, de la economía, o de la vida, de la economía social solidaria. sí. Y entonces Sí, ahí hay un problema. Y bueno, pues, lo que uno cree es que, claro, estos procesos son más largos que un periodo de gobierno, claro. porque los grandes limitantes que tenemos es que tampoco hay un sujeto de la economía popular. Es una diversidad y heterogeneidad de actores organizados, medianamente organizados o no organizados, que son de la economía popular y que no saben que son de la economía popular y que no reivindican el derecho a una economía, a ser reconocidos como actores que producen sociedad, que producen y aportan a la economía nacional, por tanto tienen derechos, y pues es una de las grandes limitaciones que tenemos, pues digamos, porque no hay un actor claro. Ujú. Pasó en otros lugares de América Latina cuando aparece esta categoría, ¿no? Por ejemplo, en Argentina eran los piqueteros, los desempleados, las víctimas del corralito, eh, y esa categoría es emergente porque nace esos sectores diciendo, bueno, ¿y nosotros dónde aparecemos en la política? En los recursos. Entonces hay una fuerza y esa fuerza, luego llega la academia y dice, oiga, si esta gente está hablando de economía popular, que es un fenómeno distinto, y empieza a pensarse lo que está sucediendo ahí, y luego llegan los políticos, ¿no? Diciendo, oiga, que hay una reivindicación, luego se instala en la política, cuando los políticos llegan al gobierno, y hay como un consenso social donde se logra, digamos, en la política y se va instalando. En Ujú. Colombia no es eso. En Colombia lo que pasó fue desde arriba para abajo, en una categoría que no se ha comprendido con su magnitud y su importancia y que claramente pues no está en, pues está en el diseño, pero no está en la práctica política todavía. Entonces, digamos, ahí tenemos una limitación. Y ahí cuando hablamos de oportunidades y desafíos, las economías populares, ¿ahí qué se podría hablar? De oportunidades y desafíos. Yo creo que la oportunidad, yo creo que ha habido una gran oportunidad, ¿no? Una de las gran oportunidad que tenemos es que queda en la narrativa. O sea, yo creo que el Petro y el Plan Nacional de Desarrollo
logró instalar una categoría en el discurso de la política y en el discurso de la sociedad de nombrar esos sectores populares y sus formas de hacer economía y las formas de generar trabajo, de generar trabajo de esos trabajadores y trabajadoras, que yo creo que fue importante. O sea, yo creo que ahí hay un proceso de ruptura. Ujú. Ese proceso de ruptura lo ve uno en los debates que se están dando a nivel internacional en la OIT, donde he tenido la oportunidad de estar ahí escuchando y aportando desde la economía popular, porque la OIT, la política de la OIT es una política de informalidad e informalidad promovida por las grandes agencias internacionales de cooperación, por un lado, y por otro lado, pues también por los sindicatos, ¿no? Porque el sindicato también ve a la economía popular como tienen una tradición muy fuerte de no verlos como trabajadores y trabajadoras. No solo el trabajador y trabajadora es el que tiene una relación de dependencia, que se organiza a través del sindicato y defiende derechos. Entonces, digamos, por lo menos ha ido ganando espacio y logrando algo importante. Algunos ministerios tienen unas políticas interesantes también que hay que revisar. El Ministerio de Culturas, el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes ha hecho un trabajo muy interesante en el marco de la economía popular y comunitaria, de comprender precisamente estas acciones culturales como trabajo. ¿Sí? Y Ajá. eso me parece que es un avance importante. Los grandes desafíos que tenemos es que esperemos que no, que si cambia orientación esta política de ese gobierno, pues llegue otro gobierno, no lo vacíen de contenido y no lo vacíen en términos de convertir esta reivindicación tan importante como sucedió con la economía naranja, que nadie la entendió, que era para apoyar al gran capital de las culturas industriales, mientras el trabajador de las culturas está abandonado. Entonces, eso pueden hacer. Entonces, dice la economía popular, lo que hay que hacer es generar más emprendimientos, formar en emprendedurismo, ¿no? Y vaciar de contenido todos estos procesos que se han ido construyendo. Entonces, tenemos una oportunidad, pero tenemos una gran amenaza si no logramos consolidar en la institucionalidad y no logramos generar conciencia en los sectores populares de la importancia de una categoría que es de reivindicación, es una categoría para poder, digamos, instalarla como un ejercicio de derechos y no como un ejercicio de formalidad e informalidad, donde además hay un menosprecio del trabajador por fuera de la relación salarial, que cuando se habla de informalidad, para que, como tú dices, para que tratara de temas ilegales, Ajá. no de personas que reproducen la vida en los sectores populares. Sí. No, y cuando hablamos de esas oportunidades o desafíos, es también cómo organizamos la economía popular con esa heterogeneidad que existe de los vendedores ambulantes, los recicladores. eh, y lo que hablaba una vez con César Giraldo me decía, de una u otra forma también nos quedamos un poco solos porque no había una masa crítica unida y, digamos, fuerte, ¿no? Sí hay un movimiento, digamos, de vendedores y algunas cosas, pero, digamos, no hay realmente un respaldo masivo de una masa crítica, ¿no? Lo que tú acabas de decir. ¿Cómo iniciar, digamos, como una maratón con ellos o una pedagogía para que se empiecen a unificar y a crear esa masa crítica para tener una presión mucho más fuerte? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Cómo no unificar, no homogenizar, pero sí crear esa masa crítica que permitan llegar unas propuestas concretas, fuertes y de presión de una u otra forma al Estado? Sí, yo creo que es- no es fácil. No es fácil porque, mira, los que hemos trabajado con sectores populares y más en la economía popular, yo creo que ahí se manifiesta mucho la agresividad. Resultado de 50 años de neoliberalismo, de individualismo, de instrumentalización que se han hecho sobre muchos sectores populares. Entonces se Ujú. reproduce. Entonces poner de acuerdo es difícil. Hay unos liderazgos que no son muy positivos porque también se acostumbró
a vender capital político para elecciones, para llevar proyectos debajo del brazo, a nombre de colectivos. Y yo creo que esa es una cultura política y es una cultura resultado precisamente de la descomposición social generada por el neoliberalismo, ¿no? La ruptura de la confianza, la construcción de lo colectivo. Entonces, digamos, estamos enfrentando un gran desafío, porque es un desafío inmenso. Para volver a construir las confianzas, volver a construir el sentido de lo colectivo, sobre poblaciones que han sido tan golpeadas, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, en el caso campesino, en el caso indígena, el caso de los pueblos afros, que hay una identidad, hay un territorio, hay una reivindicación, ¿no? En los sectores populares, en el caso del urbano, es mucho más difícil, porque también están, no solamente están abandonados de la política pública, sino más en la cotidianidad se tienen que enfrentar a muchos riesgos. El gota a gota, el que le cobra el espacio público, la lluvia, la policía, tiene todo en contra. Todo en contra. ¿Sí? Tiene todo en contra. Y si lo contratan para vender en un almacén o en una panadería, tiene que aguantarse horarios absurdos de 12 horas porque tiene que ganarse lo mínimo para poder llevar algo a la casa. ¿Sí? Sí. O para hacer hoja de vida, entonces de experiencia. O sea, son unas condiciones. ¿Y ante quién se queja? ¿Sí? ¿Ante quién se va a quejar? Entonces, digamos, estamos en un gran desafío en uno de los sectores más golpeados, pero a la vez yo creo que también hay muy buenas experiencias cuando se organizan. Y yo creo que también hay que valorar esas experiencias positivas de los Sí. sectores. Ya Hay... uno habla con algunos de ellos de la economía popular, sobre todo los vendedores de oficio o de profesión, como ellos se llaman, ¿no? Que ellos no se llaman informales porque les parece terrible, se llaman, que hemos hablado trabajadores de con ellos, oficios de vendedores de oficio de calle. oficio o profesionales de calle. Y pues su respuesta es totalmente pues contundente frente a las alternativas, pero yo quisiera que antes de seguir escucháramos un tema que tú propones acá para que vayamos refrescando un poco y vayamos repensándonos a ver si nos inspiramos para que ojalá toda esta economía popular o la economía de los trabajadores o de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia empiezan a generar bueno, digamos que han avanzado con ciertas leyes, decretos que se han podido, para ellos también han tenido, digamos, avances en tutelas importantísimas, se han cualificado, pero creo que nos falta muchísimo. Pero escuchemos este tema y después vamos avanzando en el resto de propuestas. Listo. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come.
banging on my bongo. All that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo, Hear me when I come, baby. king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I started banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo. Bueno, Hans, y uno se pregunta qué diferencia hay entre la economía popular, la economía solidaria, ¿sí? ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Porque no toda la economía popular, porque es solidaria, ni toda la, ¿no? ¿Por qué no hablamos un poquito de esas diferencias? ¿Cuáles son como los... Sí, y porque eh, además tú decías algo importante, o sea, claro, tenemos un gran desafío, pero también hay que mirar cómo históricamente muchos sectores se han organizado alrededor de la ujú, economía, que pueden ser una fuente de inspiración ajá, o replicación, de hecho, que son importantes. Yo comenzaría con la comunitaria primero, y luego con ajá, la social y solidaria, y ahora lo explico por qué. listo. Porque la comunitaria es la gente que a partir de necesidades comunes se organiza para resolver problemas de necesidad, sean coyunturales o sean problemas de más larga duración. Y eso lo ve uno de una manera mucho más, es más común de lo que uno cree, ¿no? Uno lo ve, por ejemplo, en los acueductos veredales. La gente en las veredas o en las zonas urbanas municipales se organizan para ellos mismos gerenciar y organizar su acueducto. Entonces uno dice, bueno, la gente se organizó comunitariamente, vieron un problema de cómo hacer que el agua potable llegue a sus casas, no hay acueducto en el municipio, se encargan de organizarlo, lo llevan a cabo y lo administra la comunidad y resolvieron un problema. Entonces, digamos, una de las definiciones que tiene la economía comunitaria es que por un lado comparte, reconoce problemas comunes, reconoce necesidades comunes, generan alternativas conjuntas, eh, pero digamos su práctica económica se basa en los lazos de confianza y en el valor de uso sobre el valor de cambio. O sea, resuelven problemas de necesidad, sea produciendo un bien o un servicio que no está, digamos, necesariamente metido en el mercado. O sea, las comunidades resuelven sus problemas, no tienen necesidad de contratar, de pedir un préstamo, de generar un poco de cuestiones, sino que asimismo tienen la capacidad de producir, tienen la capacidad de autogestionar la distribución de lo que se produce, tienen la capacidad de consumir o distribuir los beneficios de lo que se produce de una manera mucho más democrática y se basa en la autogestión. Entonces, digamos, las comunidades indígenas han desarrollado históricamente economías comunitarias, muchos pueblos afros lograron sobrevivir, ¿no? Después de la esclavitud, varios siglos, autogestionándose, organizándose en la selva, construyendo su hábitat, aprendiendo de cómo aprovechar los recursos, o mejor, los bienes que produce la naturaleza como bienes comunes. Bueno, en los barrios populares, el ejemplo que yo daba, la comunidad se organiza para echar el pavimento, para echar la plancha entre familiares y amigos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un potencial, porque esa es la memoria que tenemos nosotros y nosotras, o sea, la memoria histórica de cómo nosotros como seres humanos hemos logrado desarrollar capacidades, habilidades, valores, principios a partir de la ayuda mutua que se basa precisamente en esa ayuda comunitaria. Y eso es patrimonio de la humanidad. Diferencia un poco de la economía social y solidaria, porque la economía social y solidaria es, para mí, tiene un proceso histórico mucho más definido en términos que una de sus grandes fuerzas ha sido lo que han desarrollado los trabajadores y trabajadoras desde el siglo XIX como alternativas frente al capitalismo y que lo han hecho a través de la autoorganización, ¿no? Las cooperativas, las mutuales,
la ayuda mutua y la responsabilidad social, la filantropía, y que construyeron todo un marco de conocimiento muy importante, ¿no? El pensamiento crítico, hija del marxismo, el anarquismo, el socialismo utópico, las corrientes críticas al desarrollo y demás, nacen mucho de esas organizaciones como resultado precisamente de los procesos de respuesta frente a un capitalismo salvaje que destruye las relaciones, destruye la vida, destruye las condiciones más humanas. Y en América Latina, pues la economía social y solidaria tiene una larga tradición que se va combinando no solamente con la tradición que heredamos y la historia de esos trabajadores y trabajadoras europeos, ¿no? En nuestro propio contexto, sino que va a empezar a hablar con la economía comunitaria, con los procesos campesinos, con la cosmovisión indígena, sus tradiciones, sus buenos vivires, sus formas de entender el mundo, de las formas en que los trabajadores y trabajadoras se organizan y van generando alternativas en el contexto del sur. Y yo creo que la economía social y solidaria es muy importante porque también es la economía de los marginados, de los excluidos, de los empobrecidos, de los que también les ha tocado o nos ha tocado construir alternativas, ya que el mundo del trabajo tampoco da oportunidades para todos y todas. O sea, la mayoría son excluidos y solo pocos o medianamente pocos tienen la posibilidad de acceder a las condiciones laborales que el mundo del trabajo formal o el mundo del trabajo en relación de salarial le da a los más preparados, a los que tienen más suerte, a los que tienen mejores relaciones políticas, tiene favores, etcétera, pero la gran mayoría no. Y esa gran mayoría precisamente se ha organizado históricamente a través de formas legales, digamos, ¿no? Por ejemplo, para mí la economía social y solidaria es muy importante porque hay muchas formas de hacer economía y esas muchas formas de hacer economía van generando experiencias y prácticas que se reproducen, que se replican, van generando un sistema de política, se van organizando de formas particulares, pero digamos, la base para mí, una de las fuentes principales es la economía comunitaria. Ajá. Porque la economía comunitaria, que nace de la naturalidad social nuestra, con el tiempo se van convirtiendo también en formas jurídicas, que son las que, organizativas, que son las que hemos heredado en la economía social y solidaria. ¿Qué decimos nosotros, por lo general? Que la economía popular tiene que ir hacia la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, hay varios enfoques de la economía popular. Nos dicen, bueno, son economías heterodoxas, plurales, que es verdad, pero para mí es un subsistema. Es el subsistema de los marginados. Ujú. Y ese subsistema tiene que ir transitando hacia un subsistema social, solidario, comunitario, de relaciones de confianza, que le va disputando sentido al capitalismo competitivo, individualista, violento, destructor de la naturaleza, que se apropia del trabajo ajeno y demás. Y yo creo que esa economía popular tiene que transitar aprendiendo de esas experiencias históricas y aprendiendo también y esas experiencias históricas, tenemos que aprender que esos procesos comunitarios tienen el potencial y tienen la capacidad también de autoorganizarse, así las formas jurídicas que manejamos o conocemos de la economía social y solidaria no siempre son para todas las comunidades. Entonces ahí hay un debate interno, ¿no? Porque entonces muchos, sobre todo el cooperativismo dice, este es el modelo cooperativo, y es el modelo cooperativo, y todos tienen que estar en el modelo cooperativo porque el modelo cooperativo es exitoso. Y además quienes lo dicen son los de ahorro y crédito, ¿no? Se Pues estandariza el proceso organizativo y eso no está muy claro, bien, eso no. no, es hay una heterogeneidad y pluralidad, y la gente tiene que Claro, decidir colectivamente, democráticamente, participativamente, cuál es claro, la mejor forma que pueden ayudar a resolver esos problemas. claro. Que hay muchas formas de organizarse, ¿no? Hay muchas economías. La economía circular, la economía verde, la economía familiar, economía feminista, y cada una tiene sus particularidades ahí para también construir sus propios quehaceres y experiencias. Y ahí, por ejemplo, cuando tú hablabas de
de los procesos organizativos, ¿qué papel entonces juegan las otras dinámicas? Entonces, por ejemplo, no, pues ya, ya hablamos de las cooperativas, pero también hay otras formas que pudiéramos como decirle a esos procesos organizativos, que hay asociaciones, que hay mutuales, que hay organizaciones de hecho y organizaciones en derecho, ¿no? Porque normalmente la gente se organiza y como que tiene ya, ya como metido en la cabeza que hay que jurídicamente organizarnos, ¿no? Porque si no, no valemos absolutamente nada en la parte pública, digamos. Hay que hacer porque también ese es un paradigma y yo les he desbaratado a algunas personas diciéndoles, oiga, no tienen que organizarse en derecho obligatoriamente, ¿no? Porque eso también requiere todos unos compromisos financieros, contables, de libros, de los asociados, y resulta que eso tiene toda una carga, digamos, de gestión administrativa. ¿Uno qué decir Sí, frente a eso? claro. Porque normalmente la gente cree que es organización y paso segundo, establecerse jurídicamente. No, tú dices algo muy importante porque el sentido de lo asociativo es la asociatividad, no la figura jurídica. ¿Sí? O sea, lo importante es cómo nos organizamos en el territorio para resolver problemas y cómo nos organizamos, cómo confiamos en el otro, hay que hacer divisiones de trabajo, qué roles vamos a asumir, qué acuerdos llegamos, cómo resolvemos conflictos, ¿no? La figura jurídica para mí es el segundo paso. ¿Sí? Pero además, Hans, que los procesos jurídicos rompen totalmente el tejido solidario y comunitario y horizontal que se trabaja en el hacer, porque cuando tú te vas a inscribir hay un presidente, hay una secretaria y empieza la jerarquía, ¿no? Sí, Y claro. empieza el rompimiento. A mí me ha pasado varias veces, cuando la gente, cuando ya va a empezar a saber que ya les va a tocar formalizarse, empiezan a hacerse en combos. Usted no puede dejar a esa señora X que quede representante porque ahí sí es que nos aniquilan. Nosotros tenemos que por otro, y empiezan las luchas del poder. Ahí hay una contradicción fuerte, ¿no? De lo jurídico y desde ese trabajo solidario que se hace popularmente en las mesas, eh, con las comunidades. ¿Cómo romper Claro, un poco esa lógica? Porque el dere el esa formalización nos rompe totalmente ese trabajo de complementariedad, de interdependencia, de horizontalidad, ¿no? De no pelear por el poder, del poder obedencial y no del poder mandando. sí, eso es un gran desafío. A mí me gusta mucho lo que propone Arturo Escobar cuando habla de la ontología política, porque la ontología política también tiene que ver es el lugar que ocupamos y el sentido que construimos del ser, de la vida, en relaciones de poder, en relaciones de lo colectivo, de lo comunitario, ¿no? Entonces este lema que dicen los zapatistas, mandar obedeciendo, pues no es un lema fácil cuando siempre hay un autorrelato de creer que yo mando porque voy a lograr un buen fin, tengo una muy buena intención, yo mando, los otros obedecen, porque yo tengo la posibilidad o creo que voy a llegar a una posición de mejorarle la vida a los otros. Pero resulta que casi todas las ideas políticas y los proyectos políticos han pensado así y han fracasado. O sea, tú nunca concentras para distribuir. Entonces siempre los estados han dicho concentramos, hacemos impuestos, explotamos la naturaleza, explotamos el trabajo, concentramos y luego distribuimos. Eso nunca sucede. O sea, la concentración lo que genera es más concentración y el capitalismo nos enseñó eso. Y quienes asumen esos liderazgos autocentrados, hasta en lo más mínimo, hasta en una organización de la economía solidaria pasa. Te concentras y crees que vas a concentrar más. Y todos caemos en eso, ¿no? No es que Sí,
estamos hablando aquí. No, de Es difícil, impolutos, ¿no? claro, es muy difícil, o sea, no caer en eso, pero para mí lo que hay que hacer es distribuir para concentrar, lo contrario. O sea, tú distribuyes posibilidades y distribuyes capacidades y distribuyes confianza, afectos, y eso te lleva a una posibilidad de, digamos, de mejorarte humanamente, ¿sí? Y ser reconocido por lo que tú haces, y no lo contrario. Y eso, pues eso no es fácil, digamos, ¿no? Es muy No, no es difícil fácil. construirlo. Y Arturo Escobar dice, bueno, eso es precisamente el ejercicio que debemos hacer precisamente en esos ejercicios de construcción de lo colectivo. El mandar obedeciendo implica la ontología política, que es el lugar que yo ocupo en esas relaciones de poder. Y eso, en eso estamos lejos. Estamos muy lejos porque lo que uno ve es que el que tiene más discurso y habla más duro es el que tiene más la mala verdad. O el histórico que ha hecho una acumulación política durante mucho tiempo es el que está de primeras en la fila. Sí, Y yo creo que esas son malas lecturas que hemos construido históricamente, ¿no? Con eso no estoy diciendo que el que lo hace con su vida, con su esfuerzo, con su tiempo, que construye un conocimiento, un saber, pero su ontología política posiblemente se va desgastando. ¿Sí? O sea, no es casi que inversamente proporcional cuando tú no sabes que la ontología política es poner al servicio de los demás las posibilidades y capacidades que uno tiene, ¿no? Y eso es distribuir, ¿no? claro. Y eso ahí es todo un desafío. Yo creo que Arturo Escobar es bien interesante en eso porque pues eso es lo que plantea, o sea, cómo criticamos el desarrollo, cómo criticamos los modelos económicos, cómo criticamos los sistemas políticos, si todavía no hemos sido capaces de hacer una reconfiguración de la ontología política de quienes vamos hacia ocupar esos lugares de ejercicios de poder, pero no hemos logrado resolver las relaciones de poder, ¿no? Y eso lo ve uno en la cotidianidad, uno lo ve en todo lado, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un gran desafío para este tipo de economía, sobre todo porque la economía es un campo de disputa muy duro y complejo. Y ¿Sí? la O otra, sea, Hans, que uno no escucha, que siempre yo he hablado ahí contigo también sobre la autocrítica. No hay esa sí, capacidad, ¿no? De hacer una asamblea de autocrítica y decir, ¿no? Y hacer una catarsis política, no para pelear, sino para sanar, para corregir, para construir, ¿no? Para redireccionar, para desaprender. ¿Por qué no se hace esa dinámica? ¿Qué pasa? sí, no, es difícil. No tendría respuesta del por qué no se hace, pero deberíamos hacerlo. ¿Sí? Eso ahí es muy complejo, ¿no? Además, el captar el trabajo ajeno, por ejemplo, es muy común. Claro. Eso es bien difícil, ¿no? Porque pues eso lo ve uno siempre. O sea, yo lo he visto en muchos espacios muy solidarios y al final somos solidarios, pero yo capto tu trabajo y lo presento como mi trabajo para ganar un beneficio, para subir en la escala social, para sacar un proyecto. Es difícil. Seguimos colonizando a los propios, a Pues nosotros seguimos mismos. con ese, claro, porque también el capitalismo nos ha construido a través del sistema educativo, del mundo del Así. trabajo, en las relaciones sociales, en los medios de comunicación, que eso es natural. Seguimos la extracción solidaria. La extracción. Es la extracción solidaria, sí. Entonces yo me aprovecho del otro porque en la sociedad me han implantado y he naturalizado eso y me aprovecho del otro, pero mi discurso es que le estoy ayudando al otro. Sí, claro. Sí, Hans, entonces, sí. ¿qué acciones y estrategias se han venido realizando, digamos, concretas de alguna organización? Si no podemos hablar de toda la economía solidaria, no sé si el RIPE, bueno, no sé, ¿qué acciones concretas se han venido realizando para, digamos, y estrategias que hayan ayudado, coayudado, robustecido el trabajo solidario de la economía solidaria en Colombia? ¿Qué se podría hablar?
No, yo creo que hay buenas prácticas. Yo creo que también hay buenas prácticas que uno puede reconocer. Eh, no poniendo tampoco, estamos poniendo con la ontología política, estamos logrando algo imposible, Sí, pero en medio de las contradicciones también hay cosas interesantes, ¿sí? Y yo creo que, por lo menos en política pública, uno ve que hay avances. A veces uno no las percibe. Por ejemplo, el tema del cuidado, ¿no? Que va ajá. entrando en la institucionalidad. Y eso es muy importante. Y tal vez no lo valoramos, pero hace 20 años, 10 años, eso era impensable. ¿Sí? La misma que economía popular, de hablar de economía popular, esto, lo que, o sea, hace 5 años todo era emprendedurismo, para de contar. ¿Sí? O sea, hay no economía popular y que nada. O sea, no, no, es pobre porque quiere. Si quiere salir de pobre, hágase el curso de emprendimiento en tal En el entidad, SENA. en el SENA o en Cámara de Comercio, que son profesionales para eso. Pero, pero yo creo que hemos avanzado en eso. Creo que hay muchos desafíos actuales porque también esta desconfiguración de esa ontología política que uno desea tiene que ver también con los niveles de violencia que estamos viviendo a nivel internacional. Yo ayer veía un video de esta Rita Segalo, creo que es, Ajá. lo viste, que ella se declara antihumana, ¿no? Porque dice la humanidad ha hecho atrasos en esos últimos años. Lo que ha sucedido en Palestina es una cosa que ha atrasado a la humanidad. Lo que ha pasado en Ucrania y el papel de Europa ha atrasado los avances que se dieron durante el siglo XX y comienzos del XXI en relaciones de derechos, de acuerdos sociales a nivel internacional, de diplomacia internacional. O sea, estamos en un retroceso terrible, ¿no? Entonces lo de Palestina dice, claro, los alemanes tuvieron los campos de concentración cuando llegan los soldados aliados o de la Unión Soviética y llegan los periodistas, lo primero que hacen es sorprenderse de lo que estaba sucediendo ahí, porque nadie sabía que eso estaba sucediendo. ¿No? La opinión general, ¿no? Cuando vieron eso, los campos de concentración se espantaron. Claro, Hoy con lo de Palestina lo vemos todos los días y sale Israel celebrándolo. Y mucha gente lo celebra en los medios y lo defiende, ¿no? Un genocidio eh, exactamente igual que un holocausto. Entonces Rita dice, ya no nos escandalizamos por algo que naturalizaron. O sea, en la Segunda Guerra Mundial se asustaron, ahora lo naturalizamos. sí, totalmente. Entonces, digamos, estamos haciendo unos retrocesos muy tremendos a nivel internacional, pero a la vez también vemos avances en el sentido de que en un país como Colombia, que históricamente estaba en la derecha, con unas políticas violentas, marginales, corruptas, hoy por lo menos hay cosas que se discuten en la política. Y en las prácticas y experiencias hay gente haciendo cosas importantes, ¿no? Que se salen del molde, o sea, porque una vez también en el campo de la economía social y solidaria, pues tiene unos moldes y entonces empieza a ver a todo a través de los moldes. Pero eso me pasó en Engativá, ¿no? En una de las prácticas que hacíamos desde la universidad, cuando íbamos a hablar con los actores de la economía sociales y solidarias, había ya un molde y un prejuicio en relacionamiento con la universidad y con la institucionalidad. Entonces yo llegaba con mi proyecto, era yo el representante de un colectivo, entonces llegar a mesas de negociación no era fácil, pero todos en últimas respondían. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y dónde están los jóvenes? Sí, ¿Sí? Y no, y vaya sorpresa, cuando yo siempre iba a encontrar ferias de muchachos haciendo ferias alternativas en los parques, que de libros alternativos, que de animalistas, o sea, hay un espíritu también que recorre por otros lados, que no necesariamente se enfoca dentro de esos formatos. Yo creo que no verlo es un error y no empoderarlo es un error, y yo creo que ahí está sucediendo cosas, ¿no? Los artistas les pasa mucho, los diseñadores gráficos, cuando hacen las ferias gráficas, ahí están a un paso de poder ayudar a decirle, mira, no solamente hacer la feria y cada uno entrega su producto cultural, sino que si ustedes se organizan,
La misma organización puede generar toda una estética y toda una cultura y toda una propuesta y que lo hacen, pero no lo hacen conscientemente en muchos casos. ¿Sí? Digo, mire, ¿qué potencial es esto? ¿Te sale todos los moldes? Sí. Oiga, Hans, em, como para ir como redondeando, no puedo dejar por fuera una pregunta que ahorita está, que hay ahorita rondando y está muy prendida la cosa con las economías de la vida. Esa sombrilla eh, y que incluso el prólogo lo hizo el presidente Petro. Sí. ¿Qué opinas frente a eso? No, qué bueno que haya salido la segunda, esta es la segunda edición en Colombia. Este libro fue escrito por Fran, se llama Economía para la Vida. Ujú, La segunda frase es la más interesante, ¿no? Economía para la Vida, y la segunda frase es Preludio para una segunda crítica de la economía política. Ese libro fue publicado en Colombia en el 2008, si no estoy mal. Se hicieron otras ediciones en América Latina, una argentina, una boliviana, en Costa Rica, donde viajé que Lamer, que fue la primera publicación. Es un libro complejo, pero que lo que hace es precisamente tener una mirada crítica desde América Latina a la economía política. La economía política es la que fundó Marx en el siglo ujú, XIX en Europa, ¿no? En crítica del capitalismo, que tuvo sus diferentes corrientes en la escuela de críticas económicas, especialmente la marxista, y en América, y luego, digamos, de lo que fue la década de los 90, de un desencanto, ¿no? La década del desencanto, Hickelhammer presenta este proyecto que es el acumulado de estudio de análisis de la vida, pensándolo como un preludio a una segunda crítica después de la de Marx, hecha desde América Latina, ¿no? ujú. O sea, eso tiene un poder, ¿no? Claro, Poderoso. Y total. entonces empieza a hacer precisamente un análisis con la mirada de Marx de la crítica a la economía, lógicamente, dominante, pero también es una crítica a esas corrientes marxistas que por ortodoxas olvidaron el sentido del para qué es la economía. Entonces, Hickelhammer va a decir, precisamente lo que Marx quiere resaltar es que toda economía, o mejor, todas las formas de hacer economía, o la economía tiene como objetivo mejorar la vida, reproducir la vida. Reproducir la vida, en vez de reproducir el capital, que es lo que hace el capitalismo, reproducir dinero para unos pocos, aquí la economía es reproducir la vida. ¿Y qué significa reproducir la vida? Que la gente tenga vivienda, hábitat, que la gente tenga salud, que la gente tenga trabajo digno, que la gente tenga vestido, que la gente coma bien, que la Ujú, gente tenga ocio, que la gente tenga exacto. salud, que la gente tenga cultura, que pueda dedicarle vida a la cultura, que tenga espiritualidad, ¿no? La economía como campo, como ciencia y campo, tiene que ayudar a que esas condiciones mejoren las condiciones de la vida del ser humano, pero también de la naturaleza, por lo tanto es biocéntrica. Ujú, Ese es el objetivo de la vida. Con esa perspectiva desde el análisis de Marx, pues el tipo va a desarrollar varios capítulos muy importantes, muy interesantes, que es el marco teórico duro, digamos, de las economías sociales, solidarias, comunitarias, porque ahí se está haciendo un análisis profundo de la economía, ¿no? Y yo creo que nuestros abordajes muchas veces de la economía social y solidaria es muy descriptiva, experiencias, prácticas, modelos de gestión, modelos organizacionales, que está bien. Dentro de la economía social y solidaria hay varias corrientes. Hay una corriente más conservadora, hay una corriente más liberal y hay una corriente mucho más progresista dentro de la misma economía social y solidaria. Pero la economía para la vida lo que va a enmarcar es toda una crisis crítica, inclusive a las instituciones, porque así las instituciones muchas veces no están en función de la vida, sino están aunque digan que estén en función de la vida, esas instituciones no necesariamente están en función de la vida, aunque el discurso lo digan.
Entonces él va a hablar, por ejemplo, un capítulo muy interesante que ahí dice la inversión de los derechos humanos, donde va a dar ejemplos, donde dice, así como la economía dice que a través del mercado va a resolver los problemas del ser humano, a través de los mecanismos de mercado, que va a lograr la paz, la tranquilidad, el equilibrio, que nunca, ya se ha demostrado que no pasa. Asimismo, la inversión de los derechos humanos. A nombre de los derechos humanos se violan los derechos humanos. Entonces, a nombre de la libertad se violan los derechos humanos. A nombre de la economía se destruye la vida. A nombre del progreso se destruye la vida. A nombre, ¿no? Entonces, digamos, esa inversión hay que analizar la profundidad del por qué sucede. Claro. Y ahí es donde precisamente una propuesta como la Hikelamer, y que por fortuna la segunda edición fue publicada hace poco, y que el presidente Petro aparece en el prólogo, escribe el prólogo, lo que hace énfasis es lo que muchas veces ha dicho Petro, ¿no? Que la vida es lo más importante, la vida, ¿no? Pero lo importante del libro es que te describe los mecanismos para poder hacer una autocrítica a la economía, una autocrítica a la sociedad, a las instituciones, desde una mirada de la tradición de la economía política para ver por dónde caminamos hacia la vida. Digamos, es un tema muy profundo que excede, digamos, los temas descriptivos solamente de las economías sociales y solidarias. Ujú. Ya Amartya Sen, Nussbaum, Sí, ellos ya habían hablado un poco de todas esas otros que claro, tú decías, ¿no? El mismo chileno magnífico. Magnif, exacto. Y recobrar eso, claro, en la economía solidaria, bueno, y en las ortodoxas no se habla, digamos, de esas capacidades, de eso, ¿no? Creo que es muy importante ahí. Bueno, Hans, Bueno, Armando, yo te propongo lo siguiente, vamos a colocar un tema, vamos a ver qué tal quedó ese tema, ahí lo hicimos muy ligero, espero que salga, escúchalo un momentico y después si quieres, o si quieres haces una última reflexión, ya una última invitación, última reflexión a lo que estamos, de lo que hemos hablado hoy y cerramos con una reflexión también acá del tema musical, que lo hizo la IA también, pero con algunas cosas que hemos recogido aquí muy ligeras. bueno. Pues no, yo creo que la reflexión final es que yo creo que pues, esto lo estamos diciendo hace varios años, ¿no? Estamos en un momento muy difícil a nivel global. Digamos que ahorita estamos viviendo un paréntesis de nuestra historia, pero que eso no es garantía de que continúe. Esperemos que continúe, lógico, ¿no? Y que se profundicen muchas de las cosas. Pero lo que hablamos hace años es que estamos viendo también una oportunidad de época en una transición, de una ruptura, de una manera de entender la economía y cómo se organiza la sociedad, hacia la necesidad de ir construyendo alternativas, que cada vez va calando más en el discurso político. Y yo creo que eso es muy importante porque a pesar de las crisis, estamos viendo pequeñas lucecitas, ¿no? Pequeñas lucecitas que van apareciendo, que yo creo que van a ser importantes. Y el gran desafío que tenemos como sociedad es poder caminar la senda también de poder avanzar en términos de mejorar las relaciones humanas, de mejorar la confianza, de construir esperanza, de construir comunidad, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes tareas que tenemos por delante. Claro. Sí, antes de colocar la canción, pues yo también hago ahí como, o que hoy cerramos un programa y abrimos caminos, lo que aquí se dijo no termina en palabras, sino en que comienza en acciones colectivas, el podernos encontrar continuamente. Gracias, Hans, ¿verdad? Por tu claridad, por recordarnos que otras economías son posibles, una que nace del cuidado, de la solidaridad, de la dignidad compartida. Y Voces y Visiones, pues los seguimos invitando para que ustedes sigan inscribiéndose en el canal, compartan este contenido con sus familias, con sus amigos, con los familiares. Necesitamos que cada vez estos contenidos y estos discursos lleguen y se puedan empezar a hablar con las personas más cercanas. Necesitamos fortalecer todas estas propuestas, que eso es una forma y otras formas. Lo que queremos decir es que hay otros mundos posibles,
que sí es posible llegar a esos mundos que tanto necesitamos. Pues agradecerte, Hans, por habernos encontrado hoy. Seguiremos caminando, encontrándonos en estas discusiones y en estas reflexiones que nos da esperanza y posibilidades de seguir mejorando nuestro buen vivir, el vivir sabroso. Entonces, Hans, felicidades y gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos y todas. Voces y visiones. Diferentes ópticas de la realidad de Colombia y el mundo.